Bueno, pues estamos listos y como sabemos, pues este tiempo es un tiempo de recordar y es un tiempo, hablar de esta etapa, hablar de Navidad, si le queremos llamar así. Hoy aquí en Casa de Justicia vamos a tener una comida así, algo pequeña, nada más matamos 2 vacas. ¿Cuántas vacas matamos? 2 vacas y un borrego. El borrego es nada más para el postre, pero vamos a disfrutar un poco, si Dios nos lo permite, yo creo que así es. Vamos a disfrutar un poco, chicos, este tiempo. Y sabemos que si hablamos de Navidad, que no, es un tema ya parece hasta controversial, ¿no? Parece controversial. Ahí está la parte que no lo quiere celebrar por asuntos de trasfondo. Ahí está la otra parte que no lo quiere celebrar por asunto de trasfondo hasta católico. Ahí está la otra parte que sí lo quiere celebrar porque le encuentra un sentido. Allá está la otra parte que le encuentra también un trasfondo en el Imperio Romano y X. Entonces, como ya saben ustedes, se lo he dicho mucho, yo como soy antipolémica, yo sí quiero hablar y quiero compartirte un poco. Yo le pedí al Señor que me ayudara, como siempre, y eso es lo que hoy le pedimos también. Yo le pedí al Señor que me ayudara a que podamos pudiera traer a tu vida una palabra clara que traiga un avance de lo que significó la encarnación, el misterio de la encarnación de nuestro Señor aquí en la tierra. Eso es fundamental. Lo vuelvo a repetir. Como se le quiera llamar, a uno le llaman, unos dicen, no se debe de celebrar la Navidad, pero cenan en su casa y se dan regalos. Otros dicen, no se debe de poner árbol, pero la casa parece un árbol de Navidad, esferas por todos lados y luces por todos lados. Wow, entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de entender? Sería bueno aprovechar, voy a decirlo así, ¿qué sería bueno aprovechar en este tiempo? Escribe uno de los más grandes misterios revelados por nuestro Dios, por su Espíritu Santo, uno de los más grandes misterios, que fue cómo nuestro Dios Todopoderoso se hizo carne. El misterio de la encarnación es algo que los mismos apóstoles decían, es un misterio. Es un misterio y es un misterio que estuvo oculto por los tiempos, por las edades. Es un misterio que nadie pudo entender. Estaba allí mismo en las Escrituras, velado, porque no se podía entender a qué se referían los profetas y la ley cuando hablaban de que había un hijo que iba a ser dado. ¿Cuál era ese hijo? ¿Quién era ese hijo? ¿A quién le iba a ser dado? Y que no solo ese hijo iba a ser dado, sino que aquí en la tierra ese hijo iba a nacer en un niño de carne y hueso como tú y como yo. La misma religión se ha confundido y cuando celebran la Navidad le llaman el nacimiento del niño Dios. El niño Dios ha nacido. Y creo, aquí quisiera yo hacer un apunte con todo respeto a todos los que opinan acerca de la Navidad, que somos todos. Lo más extraordinario no es el nacimiento, sino es la intención de Dios de hacerse carne. Eso es realmente. No se podía hacer carne, obviamente, si no nace en un cuerpo humano. Claro, gracias a Dios porque nació, pero el nacimiento era necesario porque había un Dios en lo eterno, un Dios que es el principio y el fin, el alfa y el omega, que iba a ser nacido, que iba a ser su aparición carnal en la tierra. Para eso necesitaba nacer. Así que yo sí creo que es necesario que nosotros aprovechemos lo que significó este misterio, que cuando los apóstoles lo empezaron a tener más claro, dijeron, wow, este misterio va más allá de lo que nosotros nos imaginábamos, lo que significa que Dios se haya hecho carne. Hay un debate del tiempo, de cuándo sucedió eso, cuándo fue, cuándo pasó. Y sí, la Biblia sí dice cuándo fue, cuando eso sucedió. Quiero que vayas a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y ahí Gálatas, el apóstol
dice en cuándo fue cuando esto sucedió. Claro, tú a lo mejor estás pensando que Gálatas 4:4 da una fecha exacta. No, no estoy hablando de una fecha exacta. Estamos hablando de un tiempo designado por Dios. Dice, cuando vino, Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya vieron, Dios envió a su Hijo. Quiero hacer hincapié en que eso es lo que los apóstoles hacían énfasis. Ojo, si vamos a los escritos apostólicos, lo que ellos hacen énfasis, no hacen énfasis en el nacimiento de un niño, escriben, no hacen énfasis en eso, hacen énfasis en la acción de un Dios que envió a su Hijo. Eso está muy bueno. Y eso nos va aclarando si es que nosotros queremos recuperar el sentido de este tiempo. Que lo que realmente es aprovechable y que debemos de tener conciencia y conocer es por qué, fíjense lo que voy a decir, por qué es que Dios envía a su Hijo. Y dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. La palabra ahí tiempo es cronos. Y cronos es un tiempo, es un lapso de tiempo. Lo que está diciendo allí, que en el cumplimiento de este tiempo cronológico, en otras palabras, porque en la eternidad no existe el tiempo. Por eso Dios es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Escribe, esto te va a ayudar. En la eternidad el Señor opera en lo consumado. El Señor opera en lo consumado. Por eso cuando Cristo aparece en la tierra, Él es el sí y el amén a todas las promesas. En otras palabras, todas las promesas y todos los tiempos son cumplidos en Cristo. Por eso aquí el apóstol Pablo en Gálatas 4, él dice que en el tiempo cronos, o sea que aunque todo estaba consumado en la eternidad, lo que está en la eternidad se tenía que manifestar en la tierra. Y cuando el Señor decide que se manifieste, envía a su Hijo. Qué extraordinario. Escribe ahí, no existe ninguna promesa de ningún tipo, de ninguna índole, que se cumpla sin Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por eso Él quiso reunir todo en Cristo Jesús. Y dice que Dios envió a su Hijo, claro, para que se encarnara, dice, nacido de mujer, y para que cumpliera todo lo que necesitaba cumplir y darle libertad a esta humanidad, nacido bajo la ley. Extraordinario. Así que ¿por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor por esa decisión, verdad, de enviar a su Hijo? Amén, gracias. Dice, saludos Melissa, Melissa Pineda, qué bueno que estás conectada. Así es, Noemí, todas las promesas se cumplieron en Cristo Jesús. Lupita González, damos gracias a Dios por sus bendiciones. Bien, excelente. Didi Sanzán, un abrazo a nuestras hermanas de Oaxaca. Buen día, igual, buen día, Didi, un abrazo. Armando Germán Ramírez, buenos días, bendiciones a todos desde Iztapalapa para el mundo. Así es, desde Iztapalapa para el mundo. Amén, dice, no me llegó la invitación para la comida. Hijo. Huicho, ¿puedes mandarle a Eduardo Hernández una pierna de la vaca, por favor? Ok, ahí te llega, Eduardo, no te preocupes. Saludos, Liliana Gallegos. Un aplauso a nuestros hermanos de España, bien fuerte. Vamos a darles un aplauso a nuestros hermanos de España. Así es, dice Carlitos Martínez, buenos días, amados hermanos en casa y en la red de la Ciberiglesia. Un saludo a todos. Bien, todas las promesas entonces están cumplidas en Cristo. Ok, tenemos que ir rápido, pero algo que te puede ayudar para entender el Evangelio, incluso que te puede ayudar para usar tu fe, es que yo siempre he dicho una cosa, lo dije la semana pasada, la fe no es inventiva, la fe opera en lo que ya está hecho. En la eternidad, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso nos enseña la Escritura. ¿Cómo es que el Cordero fue inmolado antes de este mundo cuando hace 2000 años cronológicamente fue inmolado en la cruz? Porque en la eternidad eso ya está hecho y solo Dios tiene un
tiempo donde Él ha designado que eso aparezca aquí en la tierra y que eso sea manifiesto. Y eso fue lo que sucedió cuando Cristo se encarna y nace de María, y ahí vemos a ese niño que nació hace 2000 años. 1 Timoteo 3, versículo 16. Hola Eugenia, un abrazo para nuestros amigos de allá de Tulancingo, un abrazo fuerte. 1 Timoteo 3, 16. Así es, la fe no es intuitiva, o ahí podría ser la fe no es inventiva, no es un invento, no está inventando nada, sino todo fue hecho desde la eternidad. Amén. 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo pudiéramos definir también esta palabra, la piedad? Hay diferentes pasajes donde Pedro la menciona y donde también la menciona el apóstol Pablo aquí en Timoteo, y el apóstol Pedro la menciona en sus cartas, la piedad. Cuando tú veas esa palabra piedad, ok, podemos darle diferentes definiciones. Yo voy a usar dos que te pueden ayudar para que interpretes bien. Una de ellas es la fe de los hijos. O sea, mira, voy a cambiar como dice el texto. E indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe. ¿Ya está más claro? Grandes, o sea, ¿cuál es tu fe, Fernanda? ¿Cuál es tu fe? Dice el apóstol, nuestra fe está llena de misterios. O sea, son cosas que si no te son reveladas, tú no las puedes entender. Pero aparte son misterios que ya no son misterios, porque en Cristo Jesús todos esos velos han sido quitados. Pero sí dejó algo en claro, Pili. Son misterios también porque para la mente natural no son alcanzables. Tiene que ser revelado por Dios. Por eso el Evangelio se entiende por revelación. Entonces, tu fe, puedes poner en tus notas, tu fe está llena de códigos inalcanzables por la mente humana. Tomasito, bienvenido Tomasito, un aplauso para Tomasito. Gracias por el aplauso. Y está tu esposa, un aplauso para, ¿cómo se llama? Carmen, un aplauso Carmen, qué bueno que están aquí. ¿Y alguien más viene con ustedes? ¿Dónde anda Morphy? ¿Qué onda Morphy? ¿Cómo estás? Un aplauso para Morphy. ¿Y tu hermanita? Ahí está, un aplauso fuerte también. Y entonces Morphy, está bien. Me invitas a tus grupos, pero están muy profundos sus temas. Ok, ¿ya estamos? Entonces, el Evangelio está lleno de códigos imposibles de entender a la mente humana. Por eso el apóstol define que son misterios, pero no han quedado en misterios, porque Cristo nos los vino a revelar. Ahora dice la Escritura, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dijimos que piedad lo puedes definir como la fe o la otra. Puedes definir la piedad como la realidad o nuestra realidad. Escribe allí en tus notas, la piedad también se puede definir como nuestra realidad. Hay un pasaje donde el apóstol Pedro creo que dice que el Señor, creo que es Pedro el que dice que el Señor nos ha provisto todo para la vida y para la piedad. Se refiere, nos ha provisto todo para nuestra vida natural y nos ha provisto todo para nuestra realidad, porque en Cristo vivimos la verdad presente, el aletheia o la realidad de lo consumado en Cristo, que es lo que yo decía hace un ratito. Eso es lo extraordinario, que nuestro Señor Jesucristo aparece, ¿para qué? Para que todo lo eterno empiece a tener una manifestación en la tierra. Y eso nos da una realidad en la cual nosotros podemos vivir. Entonces podemos decir, este mismo pasaje, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra realidad. Wow, o sea, que hay cosas que tú tienes que entender para que tú puedas comprender esta realidad en la que tú y yo estamos por Cristo. Pero es importante y no quiero, porque además... Oiga, vamos a la Navidad. Obviamente sabemos que el mundo
El mundo ni piensa en Cristo en este tiempo. El mundo piensa en disfrutar, en ver a dónde se va de vacaciones, que no está mal, en dónde cenar, qué comprarse, vestir bien. Entendemos eso. Pero nosotros entendemos que si estamos no solo una Navidad, si somos iglesia, si nos reunimos como iglesia, es por Cristo. Esto es bien importante. Esto es bien importante porque en Gálatas capítulo 4, de hecho, el apóstol cuando está hablando que en el tiempo designado por Dios aparece el Hijo, después les dice a ellos que tengan cuidado, porque el tiempo al que Dios se refiere, y de hecho el tiempo en el que tú vives, y esto vale la pena por este tiempo, que todo el mundo piensa en el tiempo. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, se van a hacer el proyecto o el propósito de bajar de peso? O unos ya de plano ya abortaron la misión. A ver, alcen la mano, ¿quién quiere bajar de peso? ¿Alguien quiere subir de peso? Alguien dijo, yo quiero subir. ¿Tú quieres subir de peso? ¡Ay, una guajolota! No. ¿Alguien de aquí quiere bajar de peso? ¿Alguien se hizo el propósito de bajar de peso el año pasado? Cuando iniciaba. Ya ni siquiera quieren decir, ¿verdad? Para decir, fallé. O, Señor, yo quiero mantenerme en los 120 kilos, quiero mantenerme. ¿Alguien pensó así? Pero el apóstol hablaba, hoy es un buen tiempo para pensar en el tiempo, pero va de nuevo, no en el tiempo cronológico. Lo que ya vemos ahorita, y antes de salir de mi casa lo vi, pues porque yo pues tengo un chorro de contactos cristianos y de todo tipo, pero obviamente no sé qué estaba yo viendo y de repente me sale algo de que pon atención porque vamos a analizar lo que dice la numerología para este año que viene. Y entonces la gente está pensando en que este año, ¿qué nos depara este año? Los chinos van a estar pensando, no sé qué animal le toca para los chinos este año que viene. ¿Alguien sabe? Uno fue el ratón, otro fue el perro, no sé cuál sea. Pero siempre a cada año le asignan una característica. El apóstol Pablo les dice, y claro, en el contexto judío les dice, tranquilos, no te dejes perturbar por los tiempos, por los días, por las celebraciones humanas, sino atiende al tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo eterno de Dios dado a nosotros por Cristo. Tú no vives un nuevo año realmente. Nosotros entendemos que no estamos viviendo ni un año viejo ni un año nuevo. Entendemos que estamos viviendo el año agradable del Señor. Jesús lo dijo allá cuando se levantó en una sinagoga y dijo, este es el año agradable del Señor. Y cuando termina de decir su discurso, después de leer a Isaías, él dice claramente, esto se ha cumplido hoy, esto se ha cumplido hoy. Y yo siempre digo que luego no hemos entendido lo que Jesús dice cuando ya se cumplió. Y por no entender que ya se cumplió, seguimos regresando a tratar de cumplir lo que ya se cumplió. Este es otro tema. 1 Timoteo 3:16, repito, entonces dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es grande el misterio de nuestra fe, es grande el misterio de nuestra realidad. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne, vean qué extraordinario. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios, repito el misterio, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué es entonces? Escribe, ¿qué nosotros cómo pudiéramos definir un poquito mejor la Navidad? Escribe, es la manifestación en carne del Dios, del Hijo de Dios eterno. La manifestación en carne del Hijo de Dios eterno.
Esto es realmente lo que deberíamos de entender y celebrar. Por eso decía yo en un principio, fíjate lo que dicen los apóstoles ahí, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, el misterio incluye la manifestación de Dios en carne. Nosotros pudiéramos celebrar la Navidad como el nacimiento de un niño, o pudiéramos meditar en la venida de Dios en carne a esta tierra. Te lo dejo ahí, medítalo. Damos gracias a Dios que Cristo haya nacido en tu corazón. Esa no es la idea de la Navidad, que haya nacido en tu corazón. La idea, el misterio que los apóstoles veían era que Dios había enviado a su Hijo y que ese Hijo de Dios se había hecho carne y había habitado entre nosotros. Y eso la iglesia lo tendría que entender. ¿Por qué? Por las implicaciones que trae esto. Y vamos a explorar un poco este misterio. Efesios capítulo 5. Pues gracias a Dios por todos los que están conectados y que nos encantaría que nos ayudaran y con un like y con compartir, chicos, todos los que están ahí, para que más personas puedan escuchar. Yo sí creo que necesitamos explorar esto. Yo le puse aquí, vamos a explorar este misterio, aquí en mis notas, y miren, vamos a encontrar unas cosas bien padres, muy bonitas. Efesios 5, vamos allá, Efesios 5. Y va a parecer que me cambio de tema, pero no, es el mismo misterio. El misterio de este Cristo que se hizo carne. Dice, porque nadie, Efesios 5, 29, Efesios 5, versículo 29. Vamos a leer del 29 al 32. Y vamos a usar ese pasaje para entender lo que significa su encarnación. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Alguien de aquí ha aborrecido su propia carne? No, tú amas tu carne. De hecho, por eso vinieron más, porque hoy iba comida. No es cierto, no es cierto. De hecho, tú la tratas muy bien. Dile que está a tu lado, te ves bien cuidado. No te ves traqueteado, te ves bien cuidado. Se ve que desayunaste ayer comiste, ayer cenaste, o desde antier, ayer te echaste el recalentado. Ayer fue el recalentado, pero antier, ¿qué tal estuvo el pavo? ¿Y por qué? Porque tratas bien tu carne. Tratas bien tu carne tú, Charlie. Tú dices, le doy de comer bien, le meto 2 que 3 proteínas y nos vamos al gimnasio. Ya ni digo el tiempo que le metes a tu carne. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y respecto a la iglesia. Y de nuevo Pablo dice, grande es que este misterio. Escribe en tus notas, esto te va a ayudar. ¿Por qué se encarnó Cristo según el contexto de Efesios 5? Número 1. Fíjate qué hermoso. Se encarnó, ¿para qué? Para hacernos su propia carne. Qué extraordinario. En otras palabras, ponernos en su mismo nivel y que pueda Él, en ese nivel de unidad, fíjate, en ese nivel de unidad, porque da el principio, nadie aborrece su propia carne. Miren, ¿cuántos se han tropezado y te enojas contigo mismo porque dices, ¿cómo no puse atención yo? Y te enojas, pero te enojas muy suavemente, porque te enojas pero no duro. No te estás ni golpeando, ni te estás recriminando demasiado. Si te volviste a tropezar, te levantas y tu mismo cuerpo responde en cuidado, ¿cierto o no? Tu mismo cuerpo se cuida, se sana, se soba.
porque nadie aborrece su propio cuerpo. Es que esto está bueno. Cristo, fíjate, Dios se hizo carne para hacer algo extraordinario, que tú y yo participáramos de Él. Se hizo carne ¿para qué? Para que después, sabemos lo que pasó. Sabemos que después en la cruz Cristo muere y entonces Él nos hace uno con Él. Pablo dice que incluso en esta imagen, cuando está diciendo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, el versículo 32 dice, este es un gran misterio, ustedes están pensando en su matrimonio y yo sé que este texto se usa para el matrimonio y por supuesto que es válido, pero él no está hablando del matrimonio natural, él está hablando de Cristo y la iglesia. A ver, voy a tratar de volverlo a poner. Piensa esto, ¿cómo le va a hacer Dios para hacer uno con su iglesia que está en la tierra? Tiene que venir a la tierra y hacerse con ella para que entonces los dos puedan ser uno. Y según el principio de aquí del apóstol Pablo en el versículo 29, si somos uno con Él e incluso nos hace parte de su propio cuerpo, Él se está comprometiendo a cuidarnos y a sustentarnos. A ver, voy a volverlo a decir, no sé si está quedando claro. ¿Sabes por qué Dios te cuida y te sustenta? Alguien dirá, porque me porto bien. No, Murphy, porque te hizo parte de su propio cuerpo. Y nadie aborrece su propio cuerpo. Está extraordinario, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. El versículo 32 lo dice. Todos están pensando en un curso de matrimonios, pero yo no estoy hablando de matrimonios. Dice, grande es este misterio. Esto que estoy diciendo es un gran misterio, pero con relación a Cristo y la iglesia. Se encarnó para hacernos su propia carne. Y así en ese nivel de unidad, sustentarnos y cuidarnos. Tomasito, para no estar... Si los hijos de Dios lo entendiéramos, ¿sabes cuánta gente vive en condenación? Porque piensa que Dios los va a tratar de acuerdo a sus acciones. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál pie te cae más gordo, el derecho o el izquierdo? Dice, pastor, el derecho, porque tiene un ojo de pescado bien grandote. Ya tuve que abrir con una navajita mi zapato. Y ya le pedí a mis hijos que me compren el zapatito de piel suavecita, porque me salió el ojo de pescado, pero luego el otro dedo se trepó al otro, pastor. No, Carmen, así a veces la gente piensa, ¿verdad, Carmen? ¿Cuál te cae mejor, tu pie derecho o el izquierdo? Dice Carmen, no, nunca lo había pensado, muy profundo. Es tu cuerpo, tú lo amas y cuando comes le llevas el mismo sustento al pie derecho y al izquierdo. ¿No es extraordinario? Ahora, piensa, Cristo te hizo su propio cuerpo. Así es, y te hizo su propio cuerpo. ¿Para qué? Te voy a decir, para que se nos quite de nuestra cabeza. A ver, porque aquí no pasa allá lejos en Chinconcuac, aquí no. Pero ¿cuántas veces tenemos en nuestra cabeza que a unos Dios trata mejor que a otros? Decimos, no, a esos los trata mejor porque son los osos. Y a esos no los trata bien porque son de allá de por la villa. Del norte, de allá ¿de dónde, Tomasito? De la Gustavo Madero. Órale, ya sé. Pues entre la Gustavo y Madero y Iztapalapa se arma buena banda, ¿eh? Aquí ya tenemos, aquí ya estamos bien armados, ¿eh? ¿No es extraordinario? A ver, dile que está a tu lado, cáptalo, el Señor te ama igual, nos ama igual y nos sustenta igual. Amén, nos sustenta igual. ¿Y sabes por qué? Esa es una consecuencia, esa es una consecuencia, porque ese es el misterio. ¿Por qué se hizo carne? Espérate, es que está preparando algo extraordinario.
Se hizo carne porque nos va a integrar a Él. Qué maravilloso, ¿no? Se hizo carne porque nos va a meter a su propia vida y nos va a hacer indivisibles con Él. Por supuesto, es un acto de misericordia, claro que sí, Héctor, es un acto de misericordia, pero va más allá, es un aseguramiento de que nada malo te va a suceder de parte de Él, nada te va a pasar porque eres parte de Él. ¿No te gusta eso? Se encarnó, número 2, escribe, según lo que dice Efesios 5, para poder manifestar la mayor expresión de amor. Porque Pablo dice, nadie aborreció jamás su propia carne. Lo que está entonces queriendo decir es de que tú, Murphy, está extraordinario, te salvó para hacer una manifestación de su máxima expresión de amor. Punto. Aunque unos crean, y lo siento mucho, si alguien se quieren desconectar, desconéctense, ya saben que tienen toda la libertad, de que no es cierto, pastor, pero tenemos un Dios que está bien, si tú crees en ese Dios está chido, pero lo que la Escritura dice es que no es así, por eso vino, o sea, ok, si tú tomas todos los pasajes que están allá en el Antiguo Testamento, los puedes tomar, no es tan mal, solo que es otra administración. No es tan mal, solo es otra administración. Tú tienes que saber en qué administración estás. Estás en la más gloriosa. Estás en una generación que tiene que aprovechar que ya sucedió algo. Dios se hizo carne para introducirnos en Él. Y ahora tú formar parte de Él en la esencia más profunda. Ahorita voy a explicar por qué, pero es extraordinario. Entonces yo no soy la expresión de yo no soy la expresión de su castigo, ni soy la expresión de su enojo. Yo soy la expresión de su amor. Por eso el apóstol empieza diciendo, nadie aborrece su cuerpo, y termina diciendo, y su cuerpo es la iglesia. Entonces lo que está diciendo es, prepárate, porque si veniste a esta vida, si has venido, si el Señor te ha traído a esta vida, que es una vida en Él, es porque está siendo destinado para hacer expresión de su amor. Qué extraordinario. Puedes darle un aplauso fuerte al Rey. Así es, dice Eduardo Hernández, a mí me trata bien porque soy su hijo amado y justificado. Sí, te trata bien porque, sí, o sea, va a otra imagen muy loca. ¿Se imaginan a Jesús golpeando a su propio cuerpo? Yo luego hago un ejemplo chistoso. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha levantado en la mañana, abre los ojos y ven su puño aquí y cuando lo abres te da? Murphy, ¿te ha pasado eso? ¿Que no? Y si te pasa, Tomasito dice, a ver, mijo, ¿estás mal? Vamos con el neurólogo. Papá, es que no sé qué le pasa a mi mano, papá, no sé qué le pasa a mi mano, papá. Eso es, necesitarías estar mal. ¿De dónde? De la cabeza. Pero Cristo, que es la cabeza, ¿está mal? No. Entonces Él no está loco. Dile que está a tu lado, no está loco Cristo. Él cuida y sustenta su cuerpo. Le invierte todo el tiempo. No sé si coma pollo con hormonas para que el cuerpo esté más fuerte, pero le invierte. Siguiente, número 3, se encarnó, obvio, para hacernos miembros de su cuerpo, miembros de su carne, parte de su carne, parte de sus huesos. Esa es la imagen que está dando. En otras palabras, ¿qué es lo que está queriendo decir? Para que en naturaleza, escribe, no hubiera ninguna diferencia entre Él y nosotros. Adán y Eva, para que te des una idea, escribe, esta es una buena definición de Adán y Eva, esto te va a servir. Adán y Eva eran lo mismo, pero de diferente forma. ¿De dónde salió Eva? De Adán. Entonces, en esencia, Fer, eran lo mismo, pero de diferente forma. Qué padre, ¿no? Entonces, si está tu esposa por ahí, dile, eres lo mismo. Pero más, no, pero más amolas, no, eres lo mismo. ¿Verdad? Pero de diferente forma.
Dios quería, y ese es el misterio de la encarnación. ¿Por qué se encarnó y vino a la tierra? Espérate, es que Él estaba preparando a hacernos de su misma naturaleza, para que Cristo y la iglesia fuera lo mismo, para que Cristo y la iglesia fueran lo mismo, pero de diferente forma. Acuérdate que el otro día platicábamos algo extraordinario de esto. Y decía yo, a mí me parece que debería de ser de lo primero que se le debería de enseñar a las personas cuando vienen a Cristo. Porque fue lo primero que yo veo que Pablo entendió. En el camino a Damasco, cuando se encuentra con el Señor, lo primero que entiende, la primera lección, esto está interesante, de Cristo a Pablo es: ¿por qué me persigues? O sea, ¿no te estás dando cuenta que cuando tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí porque somos lo mismo? Esa es la primera lección profunda de revelación para el apóstol. Fíjense, esa revelación, la primerita, tenía que ver con quién es la iglesia. Y yo creo, lo digo con respeto, a mí me parece que pasan muchos años que se está en Cristo y que no conocen qué es la iglesia, por eso no saben cómo tratarla. ¿Están aquí? Y yo sí estoy convencido que una de las primeras cosas que se nos tiene que revelar es la iglesia. ¿Quién es? Según lo que dice la Escritura, escribe, la iglesia es Cristo, pero de diferente forma. Pero es Cristo, Pili. Eso es la iglesia. Está padre, ¿no? Entonces ahí sí sale, Héctor. El que se meta con nosotros, ¿con quién se mete? Pues por supuesto. Pero no tienes que decir, no es para que se lo grites a tu suegra cuando te quiera agredir. No, si usted se mete conmigo, se va a meter. No, eso no es para que lo digas al enemigo. Eso es para que tú lo entiendas y lo creas y vivas siempre confiado que lo que tú eres, imagínate lo que tú eres. Entonces decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ¿quién te puede separar de Dios? Nada ni nadie, amén. Nada. Eso es un entendimiento de una realidad. Y siguiente, ¿qué más nos revela 5? Según el versículo 31, está bueno porque dice: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Se encarnó, escribe entonces, se encarnó Cristo, ¿para qué? Para unirse a su amada y ser uno con ella. Wow. Vuelvo a decirlo, exactamente, vuelvo a decirlo. No solo Dios nos está diciendo, fíjese qué hermoso, hermano, no solo nos está diciendo te amo desde allá arriba, sino viene y se une con su amada. Y nos lo mostró desde el Edén. Por eso Adán y Eva, ¿qué tipifican? A Cristo y a la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? No quiero yo tener un pueblo, lo digo con respeto, pero escuchen esto, no quiero yo tener un pueblo de Dios donde yo soy Dios y ellos son mi pueblo. No solo quiero tener eso, yo quiero tener a una amada que sea como yo, que haya salido de mí, para que sea yo, pero de otra forma en la tierra. E hizo algo, escribe, ¿qué significó la encarnación? Ahí nos lo siguen mostrando. Le significó, vean lo que dice el versículo 31 de Efesios 5. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. De nuevo, es buen texto que se puede aplicar para los matrimonios. Y le decimos al hijo, mi hijo ya se casó, tiene que conseguirse casa. Ya tengo aquí a sus tataranietos viviendo. Y luego se quejan, ¿verdad? No, pastor, casi toda la consejería que damos es por problemas con los suegros, de verdad. ¿Y es por qué? Pues porque se está en la misma casa. No estoy criticándolo. Yo sé que la situación económica también es complicada y todos los papás queremos ayudar a los hijos. Ese contexto lo entiendo. Pero sí es muy sano cuando dices, ok, bueno, ya me casé o me voy a casar y voy a empezar a ver dónde vivir. Uno les cambió la cara como diciendo, ay caray, ya no hable de ese tema. Se acabarían los chistes con las suegras. Ya no les tirarían tanto. Fíjate, ¿quién fue el que dejó su casa para venir por su amada?
Qué extraordinario, ¿no? ¿Quién fue? Escribe, le significó en la encarnación salir de la casa del Padre. Ve qué hermoso. Ahorita lo vamos a analizar tantito. Aunque el Padre siempre estaba en él, pero espérame, él ya no estaba en el cielo en ese momento. O sea, estaba, nomás imagínate, de estar, ok, vamos a hacer una imagen, vamos a imaginar un poco. He dicho que el Evangelio no es imaginativo, pero a veces hay que ilustrar algunas cosas. No era lo mismo estar en el ámbito divino que estar en la tierra, no era lo mismo. Y menos cuando te metes en un lugar donde hay una religión recalcitrante, criticona, que estaba detrás de él. Él vino en la tierra a encontrarse con ¿qué? Él estaba rodeado de la gloria del Padre cuando estaba con el Padre. De hecho, eso lo dice Juan capítulo 17. Cuando él va a regresar, le dice, Padre, regreso a la gloria que yo tenía cuando estaba contigo. Esa gloria que yo tenía, o sea, lo que le está diciendo es, regreso a mi casa. Wow, qué experiencia aquí en la tierra, porque ya no era el mismo ambiente. En la eternidad, en el ámbito que había en su casa, en la casa del Padre, un ámbito de ¿qué? Un ámbito de amor. ¿Qué se encontró en la tierra? Temor. De un ámbito de poder allá en el cielo, en la presencia de Dios, un ámbito de poder. Ahora, ¿qué se encuentra? Ahora, ¿dónde se encuentra él? Fíjate, él cuando está en la condición de Dios, vamos a decirlo, está en una condición de todopoderoso, pero ahora está en un vaso frágil, en el cuerpo de un judío, en un vaso frágil, en el cuerpo de un judío. Un hombre. Y frágil. Nosotros nada más nos quitan el empleo y ya estamos chillando, porque ya no tenemos los mismos alcances de bienestar. Él por su amada abandonó todo su bienestar. ¿Están aquí? Sí. Ese es el misterio. No te alcanza tu mente ni a mí, porque a la vez no dejó de ser Dios. Es más, hay una palabra fuerte que está ahí en Filipenses capítulo 2, donde dice que él se despojó. La palabra despojó la estuve buscando y tiene varias raíces. Una es se anonadó o se hizo nada, otra es se vació. Se vació. Pero no es un vacío, pero es un vacío pero que a la vez no queda vacío. Lo que está diciendo es que él se despojó él mismo por propia voluntad de dejar de actuar con todo como él actuaría en el cielo como Dios, sino que se despojó de todo eso. ¿Sí? Por eso el ejemplo en Filipenses 2 es que esta misma actitud la tengan ustedes. O sea, la encarnación, yo sé que podemos celebrar que nació un niño, gracias a Dios, y que nazca en tu corazón, espérame, pero eso es todo, está bien, pero lo que a nosotros nos debería de ocupar es que eso que sucedió nada más fue, o sea, el que haya nacido de María como un bebé, está bien, ese es el acontecimiento humano, pero la verdad que el Señor nos está mostrando es más grande y más profunda. Es el Hijo de Dios que está dejando la casa de papá que en la casa de su papá no es como la nuestra. En la casa de papá, el amor, la comunión perfecta, los recursos ilimitados, en la comunión de Dios, allí está Él, no le falta nada. Pero llega acá, incluso hay un pasaje donde dice, el versículo, 2 Corintios, solo apúntalo, 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, la encarnación le implicó soltar un ámbito de poder para meterse a un vaso frágil, de un ámbito de riqueza a una tierra sujeta a esclavitud. Pero claro, aunque él cuando caminó, él manifestó
La tierra, yo siempre digo, la tierra identifica a los hijos de Dios. Acuérdense que la tierra está esperando la manifestación de los hijos para poder, está esperando la manifestación de los hijos para poder ella también ser libre. En otras palabras, es expresar a su máxima capacidad y potencial todo lo que la tierra puede dar. Por eso cuando la tierra respondía a Jesús, respondía noble y poderosamente. Cuando le llegó a decir, cállate y enmudece, se cayó y enmudeció la tierra. Y cuando necesitó algo de la tierra le dio su fruto. Y cuando dijo, tú ya nadie tome fruto de ti, se secó la higuera. ¿Por qué? Porque la tierra responde. Di conmigo, la tierra responde a los hijos espirituales. Porque la esencia de la tierra es espiritual. La tierra es espiritual. Eso nunca se te olvide, porque todo viene de Dios. La tierra es espiritual. Claro, está sujeta a vanidad por quien la sujetó. Eso dice la Escritura. Qué extraordinario. Pero él viene a una tierra que está produciendo cosas malas para los moradores de ella, pero él venía de un ámbito de riquezas. Él venía de un ámbito donde se opera en fe, y ahora llega a una tierra donde se está operando en incredulidad. Él viene de un ámbito de paz a un ambiente de guerra, de pleito, de crítica, de murmuración. Él viene del ámbito de la vida eterna a un ambiente de muerte. Incluso llora Jesús por la muerte de su amigo Lázaro. Alguien dirá, ¿por qué lloró? Nada más te voy a decir eso: Dios no experimenta muerte, y hasta ese momento él no había experimentado nada de eso. Le significó, escribe entonces, despojarse a sí mismo. Según Filipenses capítulo 2, le significó que siendo Dios decidiera tomar forma de esclavo, porque la palabra forma de siervo en el griego es doulos, y doulos es esclavo. Lo que significa que, pudiendo ejercer todo su poder y todo su dominio, él decide no hacerlo para cumplir la voluntad del Padre. ¿Por qué celebra Navidad? Bueno, es que nosotros celebramos que la encarnación de él fue un despojo ejemplar. Él nos está mostrando cómo se hacen las cosas en la tierra, chicos. Yo sé que estamos en un tiempo donde todos quieren privilegios. Y el cristianismo también quiere privilegios. Y los ministros queremos privilegios, que nos traten bien. Todo eso queremos, ya no digo más, pero queremos que nos traten bien, que nos honren. Y hoy estamos en el tiempo de la honra, ¿no? Estamos en el tiempo donde cae bien el mensaje de la honra para que nos ofrenden bien y todo eso. Pero ese no es el punto. El Señor Jesús se despojó de todo su privilegio. El Hijo de Dios, más bien, el Hijo de Dios se despojó de todo su privilegio. Cuando lo iban a apresar, agarra a Pedro y le corta la oreja a uno de los guardias. ¿Y él qué le dijo? ¿Para qué haces eso? ¿Qué no sabes? ¿Que yo le puedo pedir a mi padre qué? ¿Una bomba atómica? ¿Alguna vez lo han leído? Gracias, más fuerte, venga. Yo puedo pedirle legiones de ángeles. ¿Y qué dijo? Y acabarían con todos estos. ¿Qué te está diciendo eso? Él está conteniendo su capacidad de manifestarse como Dios por la voluntad del Padre. ¡Qué extraordinario! Di conmigo, recursos ilimitados. Él tenía los recursos ilimitados, pero sin embargo vivió en su carne como todos nosotros. Concluyo.
Didi Sansán en Oaxaca dice, la misma naturaleza, diferentes expresiones. Así es la iglesia, así es. La misma naturaleza de Dios, pero en una diferente expresión. Amén. Dice Erika Gutiérrez, somos la expresión de su gran amor. Amén. Escribe esto, te puede ayudar. Le significó hacerse semejante a los hombres. ¿Para qué? Para hacer lo que los hombres no pudieron hacer. Hacerse semejante a los hombres para hacer lo que los hombres no pudieron hacer. Qué extraordinario. Le significó, escribe, esto también está extraordinario, sujetarse a la ley, Murphy. Cuando él era el que de él había venido la ley. Qué interesante. Dios sujetándose a la ley, wow, qué ejemplo. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está agarrando la onda de lo que estoy diciendo? Y la Biblia lo menciona, y se sujetó a la ley. ¿Por qué lo menciona? Porque no tendría por qué haberse sujetado, pero se sujetó. ¿Para qué? Para darle posibilidad a la carne ser redimida. Le significó sujetarse a la ley, escribe, también sujetarse a sus padres terrenales. Ahora, Dios se sujeta a María y a José. Y tú le dices a tu mamá, tú ya no me digas nada, yo hago mi vida. No te metas, madre Carmen. Ya viviste, tú echaste a perder tu vida. No. Que ya saben cómo son los muchachos, ¿no? Ya viviste, mamá Cris. Chaparrita. Ay, no, ya mejor cambio de tema porque. Entonces la bestia ya viene pronto. A ver, nosotros tenemos un problema. Alguien te dice algo y dice, ¿y ese quién es? ¿Por qué él me lo dijo? O sea, ¿te imaginas? Pongamos atención, a Dios sujetándose a María y a José. Escribe, le significó tener una condición humilde de carpintero y ser hijo de carpintero, o bueno, hasta ni siquiera reconocido como el hijo de carpintero, sino que se ve que chismorreaban de él. Ya sabemos que decían, pues el carpintero le echó la mano a María, pero tú quién sabe de quién hijo eres. Cuando de él procedían, ¿qué? Todas las cosas. Pero él está soportando eso, él no se puso a alegar como tú, no, que te llegan y te dicen tus padres, ¿qué crees, oso? No soy tu padre. Y ya chillan. ¿Por qué? Porque no son tus papás y ya dices, no, ¿y quiénes son? Y ya están llorando, hacen hasta novelas de eso, como si, yo no sé, no lo respeto, no sé si psicológicamente se afecte mucho que te digan, ¿qué crees, mijo, Murphy? No eres mijo. Dice Tomasito, ¿qué crees, Murphy? Te recogimos en un convento. Y ya diga Murphy, ya, no vale la pena la vida, me corto las venas. ¿Sabes por qué no le afectaba nada? Porque él sabía quién era, de dónde venía. Le dicen, tú eres hijo de fornicación, y él, hoy a la gente le dicen cualquier cosa, ya se están demandando. ¿Se han visto eso? Ya todo el mundo se demanda por todo. Me dijo, y me lo puso en las redes. Eso que publicaste, lo publicaste por mí. Su humillación fue al grado y fue voluntaria. Con esto estoy terminando. Que incluso cuando él fue entregado y pagaron por él, a ver, quiero que le preguntes a alguien, ¿cuánto vales?
¿Cuánto vales? Yo le pregunté el otro día a una niña de 6 años, pues yo pago unos 100 pesos por ti. Que pone los ojos cuadrados, dice, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Estaba cotorreando, mi sobrina, no, agarré una niña que iba pasando, imagínate. Entonces le digo, 100 pesos. No, casi me avienta todo. Por Jesús pagaron lo que según Éxodo estipulaba que se pagaba por un esclavo. O sea, en otras palabras le estaban diciendo, esclavo, este no sirve, no vale, no hay que pagar más por él. Escribe, pero siempre estuvo él lleno de la plenitud de Dios, pero se comportó como si estuviera vacío. Qué extraordinario. Tú muchas veces y yo, bueno, voy a decirlo así, siempre tú y yo estamos llenos de la plenitud de Dios. Pero te voy a decir una clave en la vida. No me lo tomes a mal, no lo tomes no lo malinterpretes esto que voy a decir, pero te lo voy a decir, esto es una clave, pienso yo, de vida. Aunque tú y yo estamos llenos de la plenitud de Dios, muchas veces, por sabiduría, por amor al prójimo, por el bienestar de los que nos rodean, tenemos que comportarnos como si no estuviéramos en la plenitud de Dios. ¿Quién está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque, pero Dios no nos envió a dar un despliegue de poder. Así es. Así es. Permítame tantito, nada más termino. Gracias. Es que estamos en vivo, Señor. No nos escucha su voz. Está bien, no, están buenos sus comentarios. Miren. Dios no nos envió a hacer un despliegue de poder. Le voy a demostrar que yo soy un hijo de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿O no? ¿Nunca han escuchado eso? Yo sí, un buen de veces. Hay que demostrar que somos hijos de Dios. No, hay que demostrar que la naturaleza de Cristo. Y Cristo no andaba aventando un derroche de poder. Cristo estaba mostrando la gloria del Padre, su gracia y su verdad, en amor. Entonces, este punto con el que quiero terminar me parece fundamental. Siempre llenos de la plenitud de Dios, pero en algunas ocasiones, como pareciendo que no tenemos toda esa llenura, pero obviamente sí la tenemos. Obviamente sí la manifestamos, pero en sabiduría, en el momento en el que el Señor nos está indicando siempre. Romanos 16:25, y al que puede confirmarlos, Romanos 16:25 dice el apóstol, con este terminé, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. En conclusión, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos ellos, lo que veían más que una Navidad era la acción gloriosa de Dios haciéndose carne en medio de nosotros. Y ellos entendían que en ese misterio había muchas verdades, hoy vimos algunas, solamente algunas, del por qué era necesario que Él se encarnara. Nosotros damos gracias a Dios por ello. Celebramos la fiesta de Navidad, por supuesto, cenamos rico, disfrutamos con la familia, pero yo sí quería hablar un poquito de esto que me parece muy importante porque forma parte del misterio del Evangelio, forma parte de, voy a decirlo así, de la realidad de nuestra fe en que vivimos. Gracias a Dios porque Cristo nació.
Gracias a Dios porque vino a la tierra, se hizo carne y nos mostró una vida extraordinaria. Eso está maravilloso. Él no nos mostró a un hombre arrogante caminando por la vida, mostrando grandezas. Mostró su grandeza en el amor y la gracia que le manifestaba a todos los que le rodeaban. Si Juan, el testigo ocular, dentro de otros testigos oculares, cuando definieron a Jesús, lo vuelvo a decir, lo he dicho mucho, porque a mí me parece eso crucial, trascendental. Cuando lo vimos, dice Juan, vimos su gloria. Vimos la gloria como del unigénito del Padre, o sea, vimos la gloria del que venía del Padre, del único que venía del Padre. Y cuando lo vimos manifestarse aquí, vimos su gracia y su verdad. No dicen vimos su poder, no dicen vimos su elocuencia, no dicen oímos su gran mensaje, vimos su gracia. Amén. Vimos ¿qué? Su gracia. Amén. Vimos su gracia. Y después dice Juan, y de esa gloria, de esa gracia y de esa verdad, de esa tomamos todos. De esa tomamos todos. Maravilloso. Si Cristo no se encarna, escribe, con eso termino, no se puede impartir en nosotros. Si no se encarna, no se puede impartir, y tú y yo no podemos ser parte de su carne. Como con Adán y Eva, Adán le dijo a Eva, ahora eres carne de mi carne y hueso de sus huesos. Ahora tú de Cristo eres un espíritu con él. Maravilloso. Así que agradecemos a Dios por esta gran oportunidad de poder meditar en estas cosas. Amén.